Bueno, ha llegado el momento de los videos. Vamos a comenzar con las primeras clases que hemos tenido después de las vacaciones y por eso vamos a retomar desde el punto de historia de Chile. Entonces, lo primero que vimos fue que el siglo XIX, el siglo XIX chileno, con ese 19 estoy hablando de los años 1800 hasta 1899. Todo ese siglo fue una pelea, una discusión entre el presidente y el Congreso. Bien, vamos a ver si puedo cambiarle el ángulo porque estoy escribiendo súper mal. Y el Congreso. Bien, entonces, ¿quién tenía más poder? ¿El presidente o el Congreso? Para ello, para resolver este conflicto, se recurrió a leyes, porque en un principio el presidente tenía mucho poder. Eso ustedes lo vieron en primero medio. En primero medio, después de la independencia, aparece una figura que se llama Diego Portales, y esa persona dice que para que haya un orden en el país, tiene que haber un presidente fuerte. Y ese presidente fuerte tiene que tener muchas atribuciones para ser fuerte, porque con esas atribuciones, con esas capacidades, él podía establecer un gobierno tranquilo. Es decir, si el presidente tenía la capacidad de echar gente, mandar a matar, eh, crear leyes, todo eso, todo ese poder, si lo tenía el presidente, entonces el presidente iba a ser capaz de calmar al país, mantener la tranquilidad, el orden, etc. Esa es la versión que nosotros sabemos de las ideas de Diego Portales, que llevó a cabo los gobiernos conservadores. Pero a lo largo de ese siglo de 1899, que lo que sucedió fue que hubo un grupo de personas que decían que este presidente no podía tener tanto poder porque si no se iba a volver un dictador. Así que para que no se volviera dictador era necesario que a través del Congreso se limitara el poder del presidente. ¿Y cómo se iba a limitar? A través de leyes que iba a sacar el Congreso para disminuir las capacidades del presidente. Entonces el presidente ya no tenía la capacidad de mandar a matar, o de exiliar gente, o de hacer sus propias leyes, etc. Entonces ese fue como un conflicto que ustedes vieron en primero medio entre el presidente versus el Congreso, contra el Congreso. Y a su vez el Congreso contra el presidente. Sin embargo, llegó un punto en el que un presidente que es de apellido Balmaceda, eh, va a enfrentarse contra el Congreso, y este presidente Balmaceda va ya a llegar al punto del enfrentamiento militar. Bien, entonces se va a enfrentar contra el Congreso, bien, pero de forma militar. Entonces, a ver cómo cambio el ángulo para quedar con mejor escritura. Estoy viendo, déjenme acomodarme. A ver, y lo tenemos para acá, eso, bien. Entonces, acá, ya. Y el Congreso, sí, creo que está mejor. Bien, entonces esta batalla va a ser el Congreso contra Balmaceda, los diputados y senadores contra Balmaceda. Está el presidente y este es los diputados, bien, los que hacen las leyes, se supone. Entonces los diputados se ponen en contra del presidente Balmaceda, y el presidente Balmaceda lleva a esta situación hasta un enfrentamiento militar. Ese enfrentamiento militar, como vieron en primero medio, sucede en 1891. Y ese enfrentamiento militar tiene un nombre, se llama Guerra Civil. Guerra Civil. Bien, todo esto es para definir quién tiene más poder. Entonces esta guerra civil la van a ganar los parlamentarios. Bien, los parlamentarios. Que el parlamento es lo mismo que el Congreso. Bien, ellos ganan la batalla. Bien, y como ellos ganan la batalla, a partir de ese momento se da indicación de algo, que el Congreso tiene más poder, más poder que el presidente, Vamos acá, presidente. ¿Bien?
El Congreso tiene más poder que el presidente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el presidente debe pedir permiso al Congreso en casi todo, Bien, y eso nos va a llevar a nosotros a una época en la que domina el Parlamento. No lo voy a poner así porque va a parecer que el presidente domina el Parlamento. No. Aquí el Congreso es poderoso. Y a esta época se le llama parlamentarismo. ¿Ven? Se llama parlamentarismo. ¡Uy, esa L! Parlamentarismo. Entonces, este es lo que se conoce como parlamentarismo. Cuando el Congreso es poderoso, cuando el presidente debe pedir permiso en casi todas las cosas, donde el presidente no puede estar tranquilo sin que el Congreso le vaya preguntando qué está haciendo, por qué está haciendo, a quién nombró, a quién debería nombrar, etc. Todo eso es un parlamentarismo y comienza en esta fecha, 1899. Entonces nos vamos a encontrar con una serie de presidentes, un montón de presidentes que no van a tener tanto poder frente al Congreso. Perdón, disculpen, que estoy muy enfermo. Entonces, estos presidentes van a tener que, obviamente, hacer todas las cosas dentro de lo que diga el Parlamento. Si el Parlamento le dice que se hace así, entonces el Congreso lo hace así, el presidente lo hace así. ¿Qué es el Parlamento? Para los que nos quede claro todavía, el Congreso, los diputados y senadores, ¿ya? Diputados. Ellos tendrían más poder que el presidente mismo. Entonces el presidente sería una representación solamente de lo que la gente eligió, pero el que tiene el poder es el parlamento. Y aquí es donde entramos nosotros con esta característica. Pero además de esta característica está el liberalismo económico, el liberalismo, y vamos a ponerlo en verde para hacerlo más estereotipado, liberalismo económico. Entonces, ¿qué vimos con las características del liberalismo económico? El liberalismo económico mantiene que hay una libertad de comercio y responsabilidad individual. Esto quiere decir que si alguien es pobre porque no tomó buenas decisiones. Por eso es pobre. No es pobre por el sistema, no es pobre porque el sistema quiere que sea pobre, sino que simplemente es pobre porque no tomó las decisiones. Entonces el pobre lo es porque toma malas decisiones. Bien, es por eso que el pobre es pobre. Para el liberalismo económico. El liberalismo económico dice que todos somos iguales, todos tenemos las capacidades para surgir y para seguir adelante. Solamente que hay gente que toma buenas decisiones y otras que no toman buenas decisiones. Y los que no toman buenas decisiones se empobrecen. Y los que toman buenas decisiones se vuelven ricos. Ahí estaría la diferencia. Todo depende de uno. No hay ninguna otra razón en el liberalismo económico, no hay ninguna otra razón para que alguien sea pobre. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Tenemos con un sistema en el que los pobres son pobres y no hay por qué ayudarlos. ¿Ven? Hay que dejarlos ser tal cual. Hay que hay que dejarlos ser pobres, porque en ellos está la responsabilidad para seguir y surgir. Si ellos no pueden surgir, ni crecer, ni hacerse ricos, es problema de ellos, no es problema del sistema. Ese es el pensamiento del liberalismo económico, y eso es lo que mantenía al parlamentarismo. Entonces, tanto el parlamentarismo tenía este sistema. Ahora, va a cambiar todo esto, y voy a ponerlo en rojo comunista, porque en 1917 va a ocurrir algo en el mundo, y eso va a ser la Revolución Rusa.
Y cuando ocurra esta revolución rusa, lo que va a quedar claro es una cosa, que si no se apoya a los pobres, entonces harán una revolución. Es decir, lo que nosotros como gobiernos, nosotros como diputados y senadores del Congreso, del gobierno chileno parlamentario, vemos que en Rusia hubo una revolución y que la gente pobre y la gente sin educación logró acabar con el emperador de Rusia, con un ejército enorme que tenía el emperador a disposición y que sin embargo no funcionó contra este montón de gente. Entonces, este montón de gente fue capaz, de hacer una revolución. Esto que ocurre en Rusia a 20.000 o 40.000 kilómetros de... No, no, 20, no tanto. El perímetro de la Tierra es 40.000. Eh, a 20.000 kilómetros de Chile, esto que ocurre a 20.000 kilómetros de Chile, en 1937 va a ser tan impactante para los presidentes acá en Chile, que los presidentes van a empezar a decir, si no apoyamos a los pobres, entonces harán una revolución. Si los pobres son demasiado pobres, entonces van a hacer una revolución acá. Y nosotros no queremos una revolución. Así que empezaron a hacer algunos cambios. Y el gobierno chileno hace cambios, pero ¿con cuál objetivo? Para evitar una revolución, una revolución. Y algunos de estos cambios son, por ejemplo, que mejoran algunas condiciones laborales, dan algunos derechos a los pobres, pero muy poquito. Mientras tanto en Chile habían protestas, surgen protestas acá en Chile, ya surgen protestas, protestas de pobres, acá en Chile, ¿ya? Y estas protestas obviamente van a ser aplastadas, son aplastadas por el gobierno, son aplastadas por el gobierno. Pero el gobierno se da cuenta de que es necesario evitar que sean demasiado pobres porque si no van a hacer una revolución. Así que comienza a darle algunos derechos, ¿ya? Dar algunos derechos. Y dentro de todos estos derechos hay algunos que son electorales. Por ejemplo, que puedan votar algunas personas electorales. Por ejemplo, antes solamente podían votar la gente que tenía mucha riqueza, mucho dinero, grandes casas, etc. Entonces, a partir de ese momento, lo que hace el gobierno chileno es entregar algunos de estos derechos. Y dentro de estos derechos estaba uno de los derechos a votar. Entonces, dentro de estos derechos era la posibilidad de que más gente no rica pudiera votar. Y esta posibilidad de que la gente no tan rica pudiera votar permitió que surgen candidaturas. Y entre las candidaturas que surgen a presidentes, surge una que es la de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri. Bien. Entonces sale esta persona que dirige su postulación, sus discursos, no lo hace para la gente rica, no lo hace como el discurso no está preparado para hablarle a esa gente rica, sino que apunta a otro tipo de público, apunta al público pobre y de clase media. Entonces Arturo Alessandri, como sabe que ahora puede votar la clase media, entonces Arturo Alessandri busca que lo elija la clase media y la clase pobre. Entonces empieza a dar discursos, prometiendo cambios,
la política, ¿ya? A favor de los pobres. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Arturo Alessandri lo van a elegir presidente. Y lo eligen presidente en 1920. Ahí está presidente Arturo Alessandri, 1920. Sin embargo, hay un tema. Cuando él quiere hacer cambios, cuando busca hacer cambios, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Puede hacer estos cambios él solo? No. ¿Por qué no puede hacer estos cambios? Dirá la persona que no entendió nada hasta el momento. Porque vivimos en una época del parlamentarismo. Y si recordamos cuál es la característica del parlamentarismo, es que el Congreso es poderoso. ¿Qué quiere decir que sea poderoso? Que el presidente debe pedir permiso al Congreso por casi todo, en casi todo. Entonces, si Arturo Alessandri quiere hacer un cambio, cuando busque hacer estos cambios, necesita el Congreso, necesita la aprobación del Congreso. ¿Y qué le va a decir el Congreso? Lo más probable es que le diga que no, que le demos educación a los pobres, que les demos seguros de cesantía, que les demos apoyo cuando sean desempleados, que les demos apoyo en caso de accidente. Todas esas cosas el Congreso decía que no, porque era muy caro, porque los empresarios no estaban preparados para esos gastos, porque si el pobre era más rico, perdón, si el pobre tenía educación le iban a tener que pagar más, y un largo etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Arturo Alessandri no va a poder hacer nada. Entonces, no puede llevar a cabo las promesas de campaña. Y como no puede llevar a cabo las promesas de campaña, la gente se empieza a cansar de esto. Y va a llegar un momento, por ahí por 1924, en que va a ocurrir una protesta. Va a haber una protesta. Y esta protesta va a ser una protesta militar. Va a ser una protesta militar dirigida por un grupo de soldados, ¿ya? Y un grupo de soldados, ahí un grupo de soldados entra al Congreso, y como recordarán, se puede mal escrita esa palabra de ahí, entra al Congreso y ¿qué es lo que hacen? Hacen sonar sus sables, sus espadas, hacen sonar en el suelo sus espadas. Hubiera puesto sables, pero suena muy cacofónico esto, mira, sonar en el suelo sus sables, muchas eses. Entonces pueden hacer sonar en el suelo sus espadas. Bien, ¿cómo se conoce esto? Bueno, el sinónimo de espada es sable. Entonces nosotros conocemos esto como, lo vamos a poner en naranja, lo conocemos esto como ruido de sables. Bien, aquí espadas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una protesta militar de un grupo de soldados que entra al Congreso para tratar de hacer que se aprueben los cambios que pide Arturo Alessandri. Entonces, en esta protesta, ¿qué es lo que piden? Esta protesta piden que se aprueben cambios sociales, cambios en las leyes a favor de los problemas sociales. Ellos principalmente protestaron porque había mucha demora en el Congreso para aprobarse las cosas, que ayudaban a toda la gente y sobre todo también a los militares que están en pésimas condiciones de pago, de sueldo, de salario. Entonces ellos pidieron cambios y leyes en leyes que apoyaran a la clase pobre, a la clase media, que ayudaran a la mejora de la situación militar. Entonces todos estos cambios se los pidieron. Sin embargo, Arturo Alessandri le después este grupo va a pedirle a Arturo Alessandri que continúe con su gobierno. Sin embargo, Arturo Alessandri va
prácticamente va a indicar que no, por el hecho de que, en primer lugar, por más que él volviera al gobierno, no iban a poder hacer nada porque necesitaban al Congreso. Porque sin el Congreso no se pueden aprobar las cosas. Entonces quizás le iban a pasar el poder a Arturo Alessandri. Le iban a decir, tome señor Arturo Alessandri, nosotros los militares le pasamos el poder. Pero Arturo Alessandri no iba a poder hacer nada porque igualmente iba a necesitar al Congreso para tomar todas las medidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que el presidente tenga más poder y así pueda no depender del Congreso? O por lo menos no estar obligado a hacer lo que el Congreso diga, sino que tener sus propias facultades, sus propios poderes. Entonces lo que necesitaban hacer era cambiar la Constitución. La Constitución. ¿Qué es la Constitución? Se estarán preguntando algunos. Bueno, entonces la propuesta es, vamos a bajarlo un poquito, la propuesta es la siguiente, que ahí por el año siguiente, al año siguiente, uy, déjate de hacer esto, ya, al año siguiente, en 1925, se va a crear una nueva constitución, una constitución política nueva. ¿Y cuál es la característica de esta constitución política nueva? Es que le va a entregar el poder al presidente, poder presidencial, equilibrado, equilibrado con el Congreso, con el Congreso. Es decir, ya el presidente no iba a estar en desventaja con el Congreso, sino que iba a tener también los mismos poderes que el Congreso. ¿Qué quiere decir los mismos poderes? Quiere decir que el presidente también puede solicitar hacer una ley y puede tener un decreto bajo el cual se pueden llevar a cabo algunas cosas. Si es necesario mejorar la alimentación de los niños en el colegio, entonces el presidente puede mandar a hacer un decreto en el que se le diga al Ministerio de Educación que le ponga desayunos a los jóvenes. Eso lo puede hacer el presidente. En anterior tiempo del parlamentarismo, todas las cosas que hacía el presidente necesitaban aprobación del Congreso. Pero en este caso, con esta nueva constitución, no. Con esta constitución es posible que el poder del presidente esté más equilibrado, que no requiera en toda ocasión al Congreso, sino que se puedan tomar algunas medidas propias. ¿Ya? Entonces ahí Arturo Alessandri va a poder también elegir su grupo de trabajo. Y entre la elección aquí de Arturo Alessandri, entre las elecciones que hace de trabajadores que lo van a ayudar, aparece un tal ministro, un ministro cuyo nombre es, y aquí lo vamos a poner en verde, Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué hace este Carlos Ibáñez del Campo? Bueno, resulta que este comienza a tener más poder que Alessandri. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaba tomándose atribuciones, como ministro estaba haciendo cosas sin preguntarle a Arturo Alessandri. Y además que este era uno de los soldados que también participó en después unos golpes de estado que hubieron después del ruido de sable. Y que se mostró siempre muy ambicioso, se mostró con mucha intención de poder gobernar. Y eso es lo que hizo que Arturo Alessandri como que dijera ya se está notando de la situación que es grave y que Carlos Ibáñez del Campo viene con mucha fuerza, así que Arturo Alessandri va a renunciar y se va a ir. Y aquí va a quedar gobernando, van a haber unas elecciones, y en estas elecciones va a quedar gobernando Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. Pero su gobierno se va a destacar porque va a ser dictatorial. Entonces aquí nosotros tenemos algo extraño, porque si se fijan, pasamos desde un mundo en el parlamentarismo, en el que el presidente tenía que pedirle permiso al parlamento para hacer lo que era necesario, y de pronto tenemos acá, unos años después, una dictadura por parte de Carlos Ibáñez del Campo.
En esta dictadura él hace algunos cambios. Por ejemplo, va a crear un grupo de soldados que lo va a apoyar, pero un grupo profesional de protección de la ciudadanía. Ese grupo se va a llamar Carabineros. Entonces, él necesita este grupo de apoyo para el gobierno, que serían como para el gobierno. Porque además, como él está siendo dictador, entonces lo más probable es que hubiese un grupo de soldados que no lo quisiera y probablemente buscarían hacerle un golpe de estado a Carlos Ibáñez del Campo, pero como él tenía carabineros se podía defender. Entonces ese era el punto principal. Además de eso, él va a crear varias cosas, habrá varios cambios. Entonces hace muchos cambios. Bien. Sin embargo, como recordarán tal vez, hay algo que va a ocurrir 2 años después en el mundo. Fue lo que vimos en el principio de año. A principio de año vimos esto. Y a principios de año vimos que en 1929 ocurre algo en el mundo. Ese algo tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa cosa? Se llama crisis de 1929. Bien, ¿dónde ocurre esa crisis? En Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Cuando los bancos se iban a quiebra y la plata de la gente quedaba en el banco y el banco se va a quiebra y desaparece la plata y la gente empieza a correr por todas partes, se empiezan a suicidar, hay quiebres de empresas. Bueno, eso pasa en Estados Unidos y esto le va a llegar a Carlos Ibáñez del Campo de la manera en que si una empresa comerciaba con una empresa chilena comerciaba con una empresa norteamericana, lo que ocurriría es que esta empresa norteamericana va a quebrar en 1929. Por lo tanto, va a dejar de comprarle cosas a las empresas chilenas. Y eso va a provocar un problema a las empresas chilenas, porque las empresas chilenas van a empezar a quebrar. Porque antes el que les compraba ya no les compra. Entonces le está yendo mal a la empresa chilena y comienzan a quebrar, comienza a haber desempleo. Entonces la crisis afecta fuertemente a Chile. Esta crisis afecta a Chile. ¿Y quién estaba gobernando en 1929? Afecta a Chile y al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Esto va a provocar algo. Esto va a provocar que Carlos Ibáñez del Campo renuncie, porque le estaba yendo dictatorialmente, estaba sosteniendo la situación. Sin embargo, va a tener que renunciar y va a dejar el gobierno, va a abandonar el gobierno. Entonces él va a renunciar por ahí por 1931, no recuerdo bien, pero él va a renunciar y va a quedar el gobierno de Chile, no va a tener presidente en ese momento. Entonces Ibáñez renuncia y se va de Chile. Se va de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que Chile al final queda sin un liderazgo. Y con queda sin liderazgo van a ocurrir varios pequeños gobiernos muy cortitos. Yo no los nombré porque no era necesario nombrarlos. Pero son pequeños gobiernos chiquititos en el que un presidente asume, dura un mes, después asume otro, dura otro mes, después hay un golpe militar. Después se forma un gobierno socialista muy breve de 12 días. Después no hay presidente. Después nombran presidente a una autoridad. Entonces son muchos gobiernos que no tienen mucha relevancia. Y por lo tanto después vamos a pasar directamente a cuando ya el Parlamento, el gobierno, el Congreso dice ya esta situación no es posible, es necesario que establezcamos ya una estabilidad. Así que vamos a permitir que haya nuevamente elecciones. Y en estas elecciones la preferencia principal fue a favor de este candidato presidencial que había hecho muchas promesas a la gente de clase media y que esta vez la gente de clase media va a volver a votar por él para ver si logra hacer cambios reales. Y esta persona era Arturo Alessandri, que va a gobernar por segunda vez. Este gobierno va a ser entre 1932 y 1938. Este va a ser su gobierno. Sin embargo, no va a tener un gobierno tranquilo. Ya la gente está muy enojada con la situación. Y además de eso, la gente
está enojada con algo, está enojada con él, y aquí lo vamos a poner en verde nuevamente, con el liberalismo económico. ¿Por qué la gente está enojada con el liberalismo económico? Porque no ayuda a los pobres. Entonces la gente comienza, las masas comienzan a decir, oye, pero ¿para qué vamos a seguir votando presidentes que son liberales económicos si el liberalismo económico no ayuda? Vino la crisis del 29, nos afectó y el gobierno no nos presta ayuda. Al contrario, si salimos a marchar, nos mandan policías, nos mandan el ejército, nos matan, nos golpean, etc. No nos sirve el liberalismo económico. Tenemos que buscar un nuevo gobierno que nos permita que el gobierno nos apoye, que el gobierno nos ayude. Y en ese caso tendríamos de elecciones otros gobiernos, otros sistemas de gobierno. Por ejemplo, el de Rusia. Ese es de 1917, después se va a transformar en un gobierno que se llama comunismo, un tipo de gobierno. Y en Estados Unidos había otro tipo de gobierno que habían establecido para que no hubiera comunismo en Estados Unidos. Y como vimos en las clases del primer semestre, ese gobierno se llama Estado de Bienestar. Entonces, estaban las alternativas en Chile para elegir un nuevo sistema de gobierno. Elegir un nuevo sistema de gobierno, diferente al liberalismo económico, un sistema de gobierno que ayudara a la gente. Entonces tenemos al socialismo como una alternativa, pero también tenemos en Europa, como vimos en el primer semestre, al nazismo. Esa era otra alternativa más que había. Y también teníamos al comunismo como otra alternativa. Y también teníamos al estado de bienestar. Teníamos todas estas alternativas. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, la gente va a elegir a un presidente que representa al estado de bienestar. Y este presidente se llama, él se llama Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Bien, entonces la gente elige a Pedro Aguirre Cerda. ¿Y esto cuándo va a suceder? Va a suceder en 1938. ¿Bien? Va a ocurrir en 1938. Entonces aquí comienza el gobierno de, vamos a poner aquí la abreviación PAC, Pedro Aguirre Cerda. Bien, representando al estado de bienestar. ¿Cuál era la característica del estado de bienestar? A ver si se acuerdan del primer semestre. ¿Cuáles eran las características de este estado de bienestar? Bueno, el estado de bienestar principalmente decía que la gente no debía ser tan pobre. Porque si la gente es muy pobre, porque si no, harán una revolución. Y además de eso, y la economía no crece si la gente no compra. Entonces, ¿cuál es la característica del estado de bienestar? Primero, el gobierno se va a encargar de que la gente tenga plata en los bolsillos. Porque si la gente no tiene plata en los bolsillos, les va a ir mal. Van a ser pobres, van a tener hambre, van a sufrir y por lo tanto lo más seguro es que hagan una revolución.
Es decir, se junten todos, comiencen a formar una marcha, luego eso sea una protesta, luego pasen por la Alameda, quemen camiones, quemen autos, etcétera, y saquen al presidente, lo maten y formen una revolución y se vuelva todo el mundo comunista, socialista o nazi o fascista italiano. Entonces, para evitar eso, tenemos que hacer que la gente tenga dinero en sus bolsillos, para que no se sienta tan pobre. Y por otro lado, si la gente no tiene dinero en sus bolsillos, no le va a comprar a las personas, a los vendedores. Entonces imaginemos una señora del kiosco. La señora del kiosco tiene productos en su kiosco. Sin embargo, nadie le compra porque todos son pobres y demasiado pobres. Entonces, ¿qué ocurre? A la señora del kiosco le va mal, tiene que cerrar su kiosco, tiene que despedir gente. El kiosco no vende si la gente es demasiado pobre y por lo tanto el kiosco le va mal y despiden gente y eso aumenta la cantidad de desempleados y de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que darle apoyo a la gente para que tenga dinero en sus bolsillos y pueda comprarle a la señora del kiosco. Porque si le puede comprar a la señora del kiosco, a la señora del kiosco le va bien. Y si le va bien, entonces la señora del kiosco va a abrir otro kiosco, va a contratar más gente y con eso van a haber menos desempleados. Va a haber gente con más dinero, va a haber más felicidad y la economía va a mejorar. Ese es el plan del estado de bienestar. Lo vimos en el primer semestre. Y ese es el plan que va a aplicar Pedro Aguirre Cerda. Bien, Pedro Aguirre Cerda tiene este plan porque él pertenece al partido radical. Radical. Por lo tanto, este partido radical es el que representa al estado de bienestar. El partido radical es el que representa al estado de bienestar. Por lo tanto, él, Pedro Aguirre Cerda, es del partido radical y por lo tanto es un gobierno radical. ¿Bien? Así que tenemos al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. ¿Y en qué se va a caracterizar el gobierno de Pedro Aguirre Cerda? Pues bien, Pedro Aguirre Cerda finalmente llega al gobierno después de que mucha gente decía no, el estado de bienestar ayuda a la gente pobre, es medio socialista, es algo malo, es probable que todos nos volvamos comunistas al final. Entonces había mucho miedo con el estado de bienestar. Sin embargo, Pedro Aguirre Cerda llega al poder, a pesar de todas las cosas que se habían dicho sobre él, y llega al poder con la capacidad de hacer cambios. Sin embargo, la mala suerte le toca, porque esto es Chile, y le toca un terremoto. Bien, un terremoto que destruye casi todo Chile. Esto ocurre en 1939. Un terremoto que destruye casi todo Chile. Entonces el presidente tiene un problema porque muchos de los cambios que iba a hacer requerían hacerse con dinero, pero ese dinero ya no estaba porque había que hacer una reconstrucción del país. Entonces hubo un tema, hay que cambiar el plan y hay que hacer un nuevo plan para adaptarse a esta situación post terremoto. Y esta situación va a llevar a que el gobierno implemente un plan, de reconstrucción, pero también implemente un plan para que se mejore la economía. El gobierno implemente un plan para mejorar la economía. Y este plan tiene un nombre, este plan se llama sustitución, perdón, se llama industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué queremos reemplazar las importaciones? Porque resulta que en este año de 1939 va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo que se llama Segunda Guerra Mundial. No sé si se acuerdan, pero vimos la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial los países se van a la guerra, ¿ya? Se van
a la guerra Estados Unidos, ¿bien? Y Europa. Entonces, como se van a la guerra Estados Unidos y Europa, no compran productos porque están en guerra, están ocupando su dinero para solventar la guerra, para sustentar la guerra, para apoyar la guerra, ni venden productos. Porque todos esos productos que nos vendían ahora van a la guerra. Por ejemplo, los autos, elementos tecnológicos, etc. Entonces, como no nos venden, acá en Chile, bien, en Chile hay menos productos, bien, porque ya no están vamos aquí, ya no están los que importábamos desde Europa y Estados Unidos. Entonces, si ya no están estos productos que importábamos desde Europa y Estados Unidos, va a haber un efecto económico. Pero primero, ¿qué es importar? Importar es lo que hacen muchos comerciantes hoy en día. Importar es traer desde otro país un producto. Perdón la letra, pero estoy haciendo lo mejor posible con este aparato. Un poquito resfriado también. Entonces, discúlpenme la letra, ¿ya? Yo sé que me van a retar y me van a decir, ay, pues este profesor siempre se enoja por nuestra letra y todo lo demás, pero ya, discúlpenme. Es difícil ocupar estos lápices. Importa, traer desde Europa, desde otro país, un producto. Eso es importar. Entonces, en Chile hay menos productos porque ya no están los que importamos desde Europa. ¿Por qué ya no están los que importamos desde Europa? Porque los europeos y estadounidenses ya no nos venden tantos productos, porque los están ocupando para la guerra. Entonces, como no nos pueden vender productos, no nos llegan productos desde Europa ni desde Estados Unidos y por lo tanto hay menos productos. Y si hay menos productos y si hay menos productos, entonces los pocos que hay suben de precio. Y con eso surge algo que se llama inflación. ¿Bien? Si un país se va a la guerra, dejan de vender cosas. Y cuando dejan de vender cosas, porque no las producen, etcétera, o porque las están ocupando en la guerra, los otros países que dependen de esas cosas sufren. ¿Por qué sufren? Porque no les llegan los productos. Entonces, los productos que están en el mercado, los pocos productos que están en el mercado, suben mucho de precio. Vamos a poner un ejemplo. Hace poco, 3 años, 4 años atrás, comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Resulta que Ucrania es un gran productor de trigo. Entonces, con el trigo se hace el pan. En Chile también se compraban productos desde que vendía Ucrania. Pero Ucrania, como no está bien, porque está en guerra, no vende productos a Chile. Entonces a Chile los productos ucranianos no les llegaron. Y por lo tanto, los productos que se hacían con esos productos ucranianos, por ejemplo, harina ucraniana, aceite ucraniano, todas esas cosas, como no llegaban a Chile, hicieron que las pocas cosas que habían acá en Chile subieran de precio. Por eso subió mucho de precio el aceite, el arroz, el trigo, para hacer la harina, porque antes se compraba una parte de esos productos, de la totalidad de la harina que había en Chile, una parte era de Ucrania. Pero como ya no está esa parte ucraniana, entonces quedan solamente algunas producciones chiquititas acá en Chile, y esas producciones chiquititas subieron de precio porque son muy poquitas,
es como la bandera, es como la camiseta de un jugador. No siempre uno tiene una camiseta de un jugador y por lo tanto una camiseta de un jugador vale muchísimo. Mientras menos productos, los pocos que quedan, los pocos que hay, suben de precio y eso se genera inflación. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Pedro Aguirre Cerda? Que hagamos esos productos que nos faltan. Fíjense en el nombre, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este plan se trata de lo siguiente. Hay que apoyar o hacer... Oh, mira, hice un triángulo. Jijiji XD. Uy, esto es tralalero, tralala. Entonces, hay que hacer fábricas. Hacer fábricas para producir los productos que ya no podemos importar. Bien. Eso quiere decir este largo nombre, industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, vamos a reemplazar las importaciones, esas cosas. Importación, pues acá, es importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. Y borramos este trazo de aquí que es de la goma. Borramos la goma, ¿cómo se borra? Bueno, si se fijan acá, perdón por la poca atención, si se fijan acá, ahí está, bien. El nombre dice industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer fábricas para producir los productos que ya no podemos importar. Necesitamos reemplazarlos. Pero como es difícil emprender en un país en el que estamos saliendo de un terremoto, entonces es necesario apoyar a estos personas que van a hacer sus empresas. Y para apoyar a estas personas vamos a crear una empresa que se llama Corfo. ¿Qué es Corfo? Es algo que se llama corporación de fomento. Esa F. Fomento. Y esto termina así como a la producción. ¿Qué es la Corfo? Es una empresa que da dinero para que se creen fábricas. Y estas fábricas pueden ser del gobierno, como también pueden ser para personas emprendedoras. Entonces, imaginemos que yo quiero poner una peluquería. Vamos con el ejemplo de la peluquería. Quiero poner una peluquería, ¿bien? Y aquí está un espacio disponible, ¿bien? Este espacio se vende. Entonces, yo voy donde la Corfo, ¿bien? Corfo, acá, un edificio, ¿bien? Voy donde la Corfo y le digo, señores Corfo, yo quiero emprender, quiero hacer una peluquería. Entonces Corfo va y me dice, ya, ¿cuánta plata necesita? Y me dice a mí, yo le digo, necesito 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué hace la Corfo? Me pasa esos 100 millones de pesos como préstamo. Yo los tengo que devolver después. Y voy, compro el local y pongo mi peluquería. ¿Bien? Contrato gente para que trabaje, le compro las sillas para que se siente la gente, le compro el champú, todo eso con esa plata que me prestó. ¿Qué hace la Corfo? La Corfo ayuda a que surjan empresas. Así como hay a una peluquería, también, por ejemplo, puede ayudar a una empresa en la que se hagan autos. ¿Bien? Entonces, en esta empresa se hacen autos. ¿Bien? Bien, como en el auto ya están difíciles de encontrarse porque están en guerra en Europa, entonces no nos están vendiendo autos, este empresario de aquí dice, ya, yo quiero hacer una empresa de autos. Entonces la Corfo le dice, ya, ¿cuánta plata necesita? Y este empresario dice, ya, necesito 150 millones de pesos.
Entonces va a la Corfo y le pasa los 150 millones de pesos para que esta persona compre el local y comience a comprar la herramienta y comiencen a lo implemento, conseguirse los, em, los repuestos. Pero hay un problema. Por ejemplo, si esta persona hace su fábrica, bien, aquí tiene su fábrica, tu fábrica, pero le falta un repuesto, por ejemplo, un tipo de... le falta un fierro. Le falta un fierro que tiene una forma en específico. Bien. Y le falta este fierro. Bien. Para el auto. Para la rueda del auto. Bien. Entonces aquí está la rueda del auto y le falta este fierro. Y de este fierro no se lo pueden comprar. Porque en el exterior, como están en guerra, en otros países no se lo venden. Entonces es necesario fabricarlo acá en Chile. Entonces, ¿qué hace la Corfo? Por ejemplo, crea una empresa que funde hierro, ¿bien? Y crea el fierro y hacen fierro, ¿bien? Entonces, este empresario puede crear su empresa, pero ¿qué pasa si le falta una pieza? No la puede comprar en el exterior porque están en guerra. Entonces, ¿qué hace la Corfo? La Corfo, además de darle préstamos a los empresarios para que surjan, también lo que hace es crear sus propias empresas para que puedan ayudar. Entonces crean empresas que hacen fierro o que también, por ejemplo, crean una empresa que saquen petróleo, petróleo, o también hacen una empresa que que genere electricidad. Entonces, eso es lo que hace el gobierno. Ahora, todo esto, todo esto que yo estoy haciendo, que hace la Corfo, todo esto que hace la Corfo de prestar plata, va agregado además con los programas sociales. Programas sociales. ¿Y cuáles son estos programas sociales? Bien, son los que ya conocimos con el estado de bienestar de Roosevelt. ¿Cuáles son? Salud gratuita. Salud gratuita. ¿Para qué queremos que la gente tenga salud gratuita? Para que no sea tan pobre. Porque pagarse la salud es caro. Entonces una persona que se va a pagar la salud le va a costar mucho dinero y por lo tanto va a ser pobre. Y eso es lo que no queremos, porque si son demasiado pobres van a hacer una revolución o no van a poder ayudar que surja la economía. Y por lo tanto es necesario que tengan dinero en los bolsillos. Para eso le vamos a hacer más fácil su vida y la forma de facilitarle su vida es que no tengan tantos gastos. Y uno de esos gastos es la salud. El otro gasto es la economía. Voy a poner la educación. Educación. Entonces, ¿cómo ayudamos a que una persona no sea tan pobre? Bueno, le vamos a ayudar con un poquito de educación. ¿En qué sentido de educación? En el sentido de que pueda estudiar y que no le cueste tanto dinero o que sea gratis. La educación ojalá que sea gratuita en la básica y en la media. ¿Para qué? Para que él pueda estudiar y salir de cuarto medio y no gaste tanto dinero. Estos programas, que son de tipo programas sociales, le vamos a poner aquí sociales, porque apoyan a la gente, también tienen un programa en específico, que es el programa al apoyo al desempleo. Entonces, ¿cómo se le llamaría esto? Seguro de desempleo. No, vamos a dejarlo como apoyo al desempleo. Apoyo al desempleado. Así va a ser más fácil, para que no se malentienda. Porque los adultos que están viendo esto y que están estudiando con sus estudiantes van a entender otra cosa cuando yo diga seguro de desempleo. Desempleados. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, para los adultos que están presentes, cuando ustedes trabajan, les quitan una fracción de su sueldo, un trocito de su sueldo, lo van juntando y después cuando ustedes se quedan sin trabajo, esa plata que les sacaron mientras trabajaban se amontona y se las pasan cuando están sin trabajo. Es un seguro de desempleo. Pero antiguamente funcionaba de otra manera. El gobierno, a través de varias cosas, juntaba plata. Entonces, los que quedaban sin trabajo, les daban esa plata.
no necesariamente cuando comenzaban a trabajar había un descuento, sino que esto era un dinero directamente del gobierno. No había un descuento desde el sueldo necesariamente. Entonces, eso es el apoyo a los desempleados. Y todo esto salía de alguna parte. La pregunta es, ¿de dónde sale todo este dinero? ¿De dónde sale todo este dinero? Porque este es un problema grande. ¿De dónde? ¿De dónde sale el dinero de los programas sociales y la ICI? ¿Qué es la ICI? La ICI es la industrialización por sustitución de exportaciones. ¿De dónde sale todo esto? Todo este apoyo, este dinero que le pasan a la gente que necesita salud gratuita, este apoyo que te deja estudiar gratis, el apoyo a los empleados, el dinero de la Corfo. ¿De dónde sale todo ese dinero? Porque hay que sacarlo por una parte. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo se lo quito a los ricos, si se lo quito a ricos, si se lo pido a los ricos, entonces se van a ir. Se van a ir. Y si se van, cierran sus fábricas. Sus fábricas. Y si cierran sus fábricas, los ricos, entonces menos productos. Menos productos. Bien, y si hay menos productos, suben los precios. Y yo no quiero que suban los precios. Si estamos haciendo la ICI, si estamos reemplazando lo que no podemos importar, es porque los precios se están subiendo de las cosas que nos están llegando. No quiero entonces hacer que suban los precios. Por lo tanto, no le puedo quitar el dinero a los ricos para pagar los programas sociales. ¿Qué pasa si se los cobramos los impuestos? Si se lo pido a los ricos, ahí está. Si se lo pido a los ricos, ya. ¿Qué pasa si se lo pido a la gente? Se lo pido a la gente, subiendo impuestos. ¿Ven? Cada vez que ustedes compran algo, pagan un impuesto. O sea, esa botella de bebida que compraron en 1800 pesos, en 2000 pesos, en realidad vale 1700. Pero hay 300 pesos que van a ir al gobierno. Entonces ustedes les cobran 2000, pero en realidad vale 1700. Es solamente que hay que pagar 300 pesos de más para que esos 300 pesos vayan al gobierno, y con esa plata el gobierno puede hacer cosas como reemplazar los semáforos, poner más luces, arreglar las calles, etc. Entonces por cada producto que compran ustedes pagan un trocito que va al gobierno. Eso es un impuesto. A veces se los cobran directamente y a veces se los cobran indirectamente. Indirectamente es cuando se los cobran a través de las cosas que compran. A veces es directamente. Entonces, si yo les pido a la gente subiendo los impuestos, eso quiere decir que los precios van a subir. Los precios subirán. ¿Y yo quiero que los precios suban? No. Entonces no quiero esto. Y tampoco me sirve esto. Entonces, ¿de dónde saco la plata? ¿De dónde saco la plata? La plata. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver cómo lo hace el gobierno radical para pagar todo esto, todo este gran trabajo que son que es la ICI y que es la Corfo y los programas sociales. Entonces, como vemos, todo esto fue una larga historia, pero que nos permitió a nosotros llegar y comernos los primeros 40 años de historia del siglo XX de Chile. Si se fijan, estamos en el año 1939, es decir, avanzamos 40 años en este periodo de tiempo que hemos visto este video. Así que yo les agradezco, lo dejo por acá y esperando hacer mañana el siguiente video. Que estén muy bien. Adiós.